artroscopia. En España la Asociación de Artroscopia se funda a principios de los 80 y el advenimiento de la artroscopia pues, rápidamente abrió un camino a evitar las meniscectomías que se hacían hasta aquel momento mediante artrotomía por cirugía abierta, pasaron a ser mínimamente invasivas con los dos pequeños abordajes de la artroscopia, pero al final era lo mismo, era la cirugía, aunque mucho más limitada, mucho más conservadora, mucho menos agresiva, consistía en recortar la parte del menisco lesionado. En estos pacientes a los que se practica meniscectomía, extirpación del menisco, mayoritariamente funcionan bien, pero en algunas rodillas, por determinadas razones, hay varias razones que se pueden congregar y dar esto, unas conocidas, otras menos conocidas, pero simplemente el paciente a veces desarrolla dolor ya de forma rápida después de la meniscectomía. Y esto que llamamos síndrome de posmeniscectomía es un dolor en el compartimento de la rodilla al que se le ha practicado una extirpación del menisco. En el año 97 tuve la fortuna de verme involucrado, de hecho se vio involucrado en mi hospital, pero me designaron a mí para que lo hiciera en un trabajo multicéntrico que estaba promocionado por un cirujano de gran prestigio de Estados Unidos, el doctor Nick Sterman. Diseñaron un dispositivo para intentar conducir el recrecimiento, la regeneración del menisco extirpado. Esto se llama el implante meniscal de colágeno o CMI en las siglas inglesas. Utilizamos otro implante diseñado en Europa con una forma y unas indicaciones muy parecidas, pero que estaba hecho no de colágeno, sino de un poliuretano reabsorbible, policaproactor exactamente, y entre unos y otros pues hemos colocado más de 150, hemos implantado más de 150. Nos empezó a venir mucha gente que no entraba en el criterio de inclusión, es decir, eran pacientes jóvenes también, pero se les había o bien realizado una mastectomía completa o habían perdido el eje de la rodilla, etc. Es decir, que no podíamos tratar con el implante. En algunas ocasiones lo podíamos solucionar mediante una osteotomía, si se debía a una pérdida del eje, o combinábamos osteotomía más implante de colágeno, pero en algunas ocasiones, simplemente por el déficit de menisco, no teníamos tratamiento para un paciente joven con esta problemática. Y empezamos a mirar qué había en el arsenal terapéutico que nos pudiera llenar este hueco que nos quedaba. Entonces vimos que en otros países estaban llevando a cabo trasplantes meniscales que realmente podían llenar este hueco que dejaba el implante meniscal cuando nos enfrentábamos a lesiones más complejas del menisco, donde la meniscectomía previa había sido más agresiva, probablemente por necesidad, y no quedaba resto meniscal. Y recuerdo que en el año 2001 por fin nos recuperaba el tejido meniscal y pudimos hacer el trasplante meniscal, que con el entrenamiento que habíamos tenido con los implantes de colágeno, cuya técnica era delicada, porque el implante realmente era delicado de manejar en el momento cero, pues pudimos realizar el trasplante sin más complicaciones y empezamos a tener una nueva oferta terapéutica para un grupo de pacientes que tenían un defecto meniscal más complejo y donde no podíamos utilizar los implantes de colágeno. En el paciente joven uno siempre teme ser demasiado agresivo con sus indicaciones. Son unos pacientes especiales, no son pacientes de talla pequeña, sino son pacientes con unas connotaciones muy especiales, más especiales, que están en crecimiento. Esto implica que sus huesos no están completamente formados, sino que mantienen las líneas fisarias o líneas de crecimiento abiertas. En el tema específico de los meniscos, en el niño joven puede adquirir especial importancia porque se ha visto, de hecho se conoce cuál es la tasa de desgaste del cartílago que uno puede esperar después de la meniscectomía. Lo estudiaron un grupo canadiense de reumatólogos hace unos años y se estima que es alrededor del 4% anual. Esto, por supuesto, puede tener variaciones de un individuo a otro porque todos somos parecidos pero no exactamente iguales, y en el caso de un paciente que tenga sobrepeso o que tenga una desviación de la extremidad hacia el compartimento que sea meniscectomizado, estas tasas podrían ser más elevadas. Pero en niños, en cualquier caso, el problema está en que es la época más vulnerable de la vida, y si el individuo sufre lesiones de los cartílagos por los estreses aumentados que se generan en la rodilla en el momento que se extirpa el menisco, esto probablemente conduciría a problemas, si no insolubles, de muy difícil solución. Entonces, en estos casos, quizás lo que en general para los adultos no se acepta, que es hacer trasplantes meniscales en forma profiláctica, es decir, cuando el paciente se le ha extirpado una porción notable del menisco pero no tiene síntomas. En adultos no se acepta esto como indicación, pero quizás en niños esto debería considerarse potencialmente como una indicación, fundamentalmente en la vertiente externa de la rodilla, la vertiente lateral, porque es una vertiente de especial complejidad donde el compartimento es altamente incongruente y donde además hay muy pocas alternativas terapéuticas si las cosas van mal. Nosotros hemos desarrollado una
técnica intuitiva que consiste simplemente en no operarles de forma profiláctica, pero sí seguirles cuando somos conscientes de que se ha hecho una menistectomía importante, insisto, fundamentalmente en el compartimento lateral con una radiografía hecha en carga en unos determinados grados de flexión, la denominamos proyección de Rosenberg. La practicamos anualmente y tan pronto como vemos que el colapso en la articulación es significativo, aunque el paciente no tenga síntomas, les indicamos que probablemente sea aconsejable realizar un trasplante, y así venimos realizando los últimos 10 años. Esta táctica, hasta el momento actual, aunque en nuestra serie la cifra de niños es pequeña, pero nos ha dado muy buen resultado, los pacientes parecen estar muy satisfechos. Es especialmente importante puesto que en el trasplante meniscal, por ejemplo, se desconoce si el menisco que trasplantamos va a tener potencial de crecimiento como lo tiene el cuerpo en crecimiento que actúa como receptor. Hasta el momento actual le hemos trasplantado una serie corta de niños en este periodo de edad y nos ha parecido que no se ha creado ninguna desadecuación de tamaño con la finalización del crecimiento del niño. Por tanto, esto nos anima a seguir realizando este tipo de cirugía con esta indicación, es decir, solo trasplante profiláctico en niños, fundamentalmente en la vertiente externa, cuando observamos con radiografías hechas en carga que el compartimiento empieza a mostrar signos de sufrimiento o de desgaste precoz, digamos, del cartílago y con objeto de frenar este desgaste. En general se adopta arbitrariamente un límite de 50 años, esto va bien para muchas cirugías y lesiones de la rodilla, pero este límite de los 50 años es arbitrario porque hay personas que con 55 está tremendamente joven y activa, incluso a veces con 60, y al contrario, personas que con 45 pues, tienen actividades muy sedentarias y tal. Es decir, que intentamos aplicar más un criterio de tipo biológico. Cuando vemos un paciente muy activo, con una rodilla joven, con unas expectativas muy altas, pensamos quizás hasta los 55 podría ser un límite. La técnica del trasplante meniscal ha sufrido modificaciones condicionadas por algunos conceptos biomecánicos que han ido apareciendo en cuanto a que si el menisco no está estrictamente bien fijado o digamos fijado con la máxima seguridad posible, pues tiene tendencia a un fenómeno que llamamos extrusión que nos ha preocupado, aunque no hemos visto en la actualidad ni nosotros ni ningún otro grupo en el mundo una correlación clínica. Nos preocupa este fenómeno de la extrusión, que parece que el menisco esté como subluxado, dislocado ligeramente de la posición que consideramos más correcta en la rodilla, y esto nos ha hecho modificar progresivamente la forma como lo fijábamos en los platillos tibiales donde trasplantamos. Primero hemos diseñado una técnica que llamamos capsulodesis para amarrar bien la cápsula al platillo del compartimento correspondiente a la zona a trasplantar y evitar de esta manera que se produzca extrusión en el menisco recién implantado. En cuanto a los trasplantes, en la actualidad sobrepasamos los 200 y en ambos hemos estudiado tanto la evolución a corto plazo como la evolución a medio plazo, incluso con el implante de colágeno, podemos ir a largo plazo porque publicamos resultados a 10 años, con los implantes más posteriores tenemos resultados a 5 años, y con los trasplantes también estamos recogiendo ya la primera serie de resultados de 10 años, que por cierto son muy buenos en términos de dolor y de recuperar función para las rodillas que lo necesitaban.